La lluvia o la amenaza de lluvia espanta, ¿verdad? Pero a unos valientes que están aquí no los espantó. Abramos nuestras Biblias y oremos. Padre, una vez más tenemos el privilegio y la responsabilidad de abrir tu palabra. Ministranos a través de ella. Háblanos, enséñanos, corrígenos, disciplínanos, exhórtanos, Señor. Edifícanos, consuélanos. Todo esto y mucho más lo haces a través de tu palabra. Que en esta noche no sea la excepción, que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos por terminar el capítulo 18 de la epístola, bueno, pues sí era una epístola, era una carta también, del libro de los Hechos. Y la vez pasada consideramos parte de lo que era ya la visión de Pablo, las palabras de aliento de Jesús hacia él, la promesa de estar con él y la exhortación a que no callara, sino que hablara, ¿verdad? Porque había mucho pueblo todavía. ¿En qué ciudad? El Señor tenía mucho pueblo, le dijo a Pablo para que no callara. Está bien, en esa que están buscando, en Corinto, donde permaneció 1 año y medio en esa ciudad. Se quedó ahí a pesar de que pudiéramos decir no era un sitio tan agradable, pero es precisamente ahí donde el Señor quiere llevar su mensaje, llevar salvación a los perdidos. Y como siempre hubo oposición y un intento fallido de los judíos, y trataban de condenar a Pablo o de acusar a Pablo ante las autoridades civiles, diciéndole que estaba enseñando una ley contraria, ¿verdad? O estaba hablando en contra de la ley. Y si nos leía que en su Biblia, que más o menos daba a entender que era la ley, ¿de quién? De los judíos, ¿no? Pero veíamos que en realidad, ¿cuál era la ley por la que hablaba o le acusaban de que estaba hablando? Bueno, porque este cargo implicaba traición. Si tenía que hablar contra la ley romana, implicaba traición porque nadie podía hablar en contra de Roma y sobre todo del César. Se les acusaba de traición, pero Pablo no estaba persuadiendo a la gente a obedecer a otro rey humano que no fuera el César. Él hablaba de un rey que no era humano, hablaba de Jesús y que no se contraponía con el gobierno humano, porque no habló nunca en contra del imperio romano. Hablaba de un reino eterno que no es de este mundo. De hecho, él cuando estuvo en la tierra dijo: mi reino no es de este mundo. Así que el procónsul que estaba ahí, Galión, ya viendo que era asunto de cuestiones religiosas entre judíos y cristianos, no les dio chance, los despidió a todos, no les dio oportunidad de hablar, no encontró ningún delito en Pablo y los despidió a todos. Y hasta ahí se quedó. Se desquitaron con Sóstenes, el nuevo encargado de la sinagoga de ahí de Corinto, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Verso 22. Y dice al final del 21, después de todo esto:
Bueno, desde el 18 voy a leer para retomar eso, porque ya también, ¿sí vimos lo de Aquilas y Apolo? ¿O ahí nos quedamos? Ok, entonces vamos del 18. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. No sé si lo habíamos visto esto, ¿no? Ok, entonces, ¿de dónde, al salir de Corinto, hacia dónde se fue? De acuerdo a esto que leímos. A Cencrea, donde se rapó la cabeza, donde cumplió un voto, y de ahí se fue a Éfeso. Y en Éfeso estuvo un ratito, como siempre su costumbre, entró a la sinagoga, discutió con los judíos, pero aunque los hermanos de ahí le rogaban que se quedase con ellos, él tenía otros planes de ir hasta Jerusalén a celebrar una fiesta, y aunque estuvo poquito se despidió de ellos y se fue de Éfeso. Dice al final del verso 21, y zarpó de Éfeso y arribó a Cesarea, subió para saludar a la iglesia ahí en Cesarea, y luego descendió a Antioquía, donde era su iglesia base, ¿no? Y hasta ahí terminamos. Vamos a leer el verso 23 nada más. Dice: y después de estar ahí, ¿en dónde? En Antioquía de Siria, su iglesia base, dice, estuvo allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y quizás las mayorías de sus Biblias dice ahí, tercer viaje de Pablo. ¿Sí dice ahí? ¿No dice ahí sus Biblias? ¿Tienen Biblias? No. No tienen Biblias que no tienen subtítulos. Es lo que iba a decir. Biblias que no tienen subtítulos. ¿La tuya sí dice, no? Sí. Ok. Bueno, pues debería de decir a lo mejor si es que les pusieron subtítulos, porque ahí es donde inicia su tercer viaje. Entendemos que terminó el segundo porque regresa a su iglesia base, Antioquía, a dar un informe de lo que pasó ahí, de lo que había pasado en su segundo viaje, y solo estuvo ahí algún tiempo. No dice cuánto tiempo estuvo ahí, pero volvió a salir. Una pregunta la vamos a hacer más dinámica ahora que habemos menos. ¿Qué obligó a Pablo a salir de ahí? ¿Por qué él decidió nuevamente volver a salir? Lo que se les venga a la mente. A lo mejor ya les caían gordos los de su iglesia. ¿O por qué creen que Pablo decidió nuevamente salir de ahí? No tengan miedo, no les voy a hacer nada. Lo que se les ocurra, lo que crean. Saraí, esa es la valiente. Porque ese era su llamado. Muy bien, Saraí. ¿Alguien más le ayuda a Saraí a completar? ¿No? Sí. Me mandó a responder a mí. ¿Te mandó a ti que tú hablaras? Ah, pues entonces tú habla ya que ella tiene dominio sobre ti. Bueno, mi Biblia dice que salió recorriendo por orden la región de Galacia. Y entiendo que puede ser por orden de que fue ordenadamente, pero también puede ser que su propia iglesia de Antioquía lo mandó,
porque tenía que confirmar a los discípulos. O sea, como dice Saraí, su llamado es ir y confirmar a la gente de otras iglesias. Entonces, aunque Pablo sí tenía una iglesia, no tenía mucho sentido quedarse mucho tiempo ahí si su trabajo es confirmar a los demás. Ok, pueden tener esas acepciones la palabra por orden, pero ya analizando y estudiando esto, el orden habla acerca de su itinerario, el orden que iba a seguir. ¿Sí? ¿Por qué el orden que iba a seguir? Bueno, antes déjenme yo darles mi opinión, que comparto con lo que decía Isaí y está Saraí. Pablo tenía un llamado, pero aparte tenía una pasión. No era un hombre que pudiera estar quieto mucho tiempo en algún lugar, aunque tenía un corazón también de pastor, pero era más un apóstol porque era enviado. Y un apóstol no está tan destinado a estar en un lugar, aunque él se quedó, ya vimos en Corinto, 1 año y medio. Y después vamos a ver que en este tercer viaje, cuando va, en ese viaje por el orden en que va recorriendo todas las ciudades, y cuando llega a Éfeso, en Éfeso se quedó, algunos exégetas creen que se quedó hasta 3 años. La Biblia nos va a decir que se quedó más de 2 años, pero más de 2 años pueden ser 2 años 1 mes o 2 años 11 meses, ¿están de acuerdo? Sí, porque más de 2 años puede ser cualquiera de esas dos cosas. Y la gran mayoría coinciden que su ministerio en Éfeso, establecido ahí, fue 3 años. Pero no lo vemos establecerse en un lugar de manera fija para siempre, pastoreando eso. No, él era un apóstol. Y el apóstol no permanecía en un lugar, ¿sí? Sino levanta iglesias, confirma iglesias, supervisa iglesias, anima a las iglesias, edifica las iglesias, ¿sí? Y tiene cuidado de esas iglesias que él había fundado. Así que aunque Antioquía era su iglesia base, ¿sí?, no era su intención estar todo el tiempo ahí. Por eso es que él sale de ahí y recorre por orden, y por eso dice, recorren por orden las regiones, ahí va pegado, ¿no? Recorre por orden las regiones, ¿sí? Y podríamos decir, o las provincias de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Pudieron localizar el mapa? ¿Lo pueden poner, porfa? Porque vamos a ver un mapa del tercer viaje de Pablo, del apóstol Pablo. Ahí está, miren. Ya me pasé. Ok. Regresó más o menos por acá, porque este es el regreso de su tercer viaje también. Regresó por acá y regresó a Antioquía de Siria, que era su iglesia base. Estuvo aquí un poco de tiempo y salió nuevamente aquí por orden. Y aunque aquí no me aparecen las provincias, aquí está Asia, por aquí está más o menos la provincia de Galacia, ¿sí? Y acá abajo está Frigia, más o menos, a ver si ahorita encontramos otro mapa. Por aquí está Frigia, ¿sí? Acá está Galacia, que son en el orden en el que se iba a estar desplazando Pablo. Sale nuevamente de Antioquía, pasa por su ciudad natal de Tarso, nuevamente pasa, acuérdense que de estas iglesias levantó desde su primer viaje. Fueron las primeras: Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, ¿sí? En el segundo viaje ya se fue hasta acá, hasta Éfeso. Él va a recorrer después hasta aquí, hasta Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, ya por Asia, Neápolis, vuelve a pasar a Filipos, Anfípolis, vuelve a Tesalónica, a Berea, nuevamente vuelve a Corinto. De aquí hace un regreso otra vez por aquí mismo, pero ya no se va a detener tanto aquí, para regresar nuevamente por esta ahora línea azul, ¿sí? Por Asón, Apolonia, Asón, Mitilene, ¿sí?, Mileto, Rodas, Patara, y va a regresar por acá a Jerusalén,
y ya no vas a regresar en muy buenas condiciones. El tercer viaje de Pablo es el que abarca más capítulos de la Biblia porque nos va a describir más a detalle cada uno de los lugares en donde él realizó este tercer viaje y la oposición que ya había crecido más hacia él porque ya lo conocían en muchos lugares. Y la gente le tenía el ojo puesto en la mira a Pablo y querían matarlo. Y vamos a ver de aquí hasta el final del libro que finalmente Dios le va a dar una palabra a Pablo y le va a decir, no temas, tú vas a llegar a Roma. A Roma vas a llegar. Porque fue parte de su intención de él. Después en algunos que dicen que hubo un cuarto viaje de Pablo, cuando llega a Roma, pero no llegó en un crucero con todos los lujos, llegó encadenado. Pero ese es el corazón de Pablo y nada le iba a quitar de la intención que tenía. Entonces la idea era aquí, preocupado por los hermanos. Dice, y la intención de ese orden que iba a llevar a cabo en su viaje de pasar por Galacia y Frigia era para confirmar, quizás algunas versiones digan para fortalecer a los hermanos. ¿Alguien tiene una versión que diga para fortalecer a los hermanos? Rubén la tiene. ¿Sí? Entonces, para poder entender con otras versiones qué era lo que trataba de hacer Pablo, ¿no? Miren, cuando hay una iglesia naciente, incipiente, puede tener quien quede al frente sus dudas. Ustedes han conocido en parte la historia de Acueducto, que en varias ocasiones estuvimos a punto de cerrarla. Y créanme que era una carga para los pastores de aquí, la iglesia de allá. Y entonces constantemente veíamos qué podíamos hacer por esa iglesia. E íbamos y animábamos a los hermanos. Y Pablo tiene esta intención de animar, de fortalecer a cada uno de ellos. Y va a enfocarse un poquito más, porque los primeros que les señalé del mapa, está poco tiempo, porque son iglesias que ya tienen más tiempo desde su primer viaje. Y en Éfeso, acuérdense que salió con problemas, no se quedó mucho tiempo, dejó a unos colaboradores suyos ahí en Éfeso, pero su corazón se cargó. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, porque no está Pablo en Éfeso, pero están sucediendo cosas ahí con la gente que dejó. ¿A quién había dejado en Éfeso? No, Bernabé ya se había separado de él desde el segundo viaje. A Priscila y Aquila, ¿sí? A ese matrimonio tan precioso de ministros, de amigos de Pablo que practicaban el mismo oficio, ¿sí? Y este matrimonio se convierte en alguien que va a impactar a los demás. Nunca van a encontrar que se hable de Aquila y Priscila separados ellos. Siempre se les va a mencionar juntos a Priscila y Aquila. Y no, la Biblia no va a hablar acerca de ellos, sino de lo que Dios hace a través de ellos. No sé si vean la diferencia. No va a mencionar nada de ellos, sino de lo que Dios está haciendo a través de ellos. Y miren, después dice el verso 24, y voy a leer hasta el final del capítulo. Si terminamos esta parte, podemos seguir con la otra, si no, hasta aquí nos quedaremos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. A lo mejor en alguna versión lo van a encontrar en singular, Apolo. Y está bien, es lo mismo. Natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Bien? Aparece un nuevo personaje en la Biblia, en el libro de Hechos, y en esta historia que Lucas, el evangelista, está relatando. ¿Sí? Obviamente debe haber habido muchísimos hermanos que en todo este transcurso del ministerio de Pablo estaban al frente, estaban en la batalla, estaban en el ministerio, los ancianos que levantó en cada una de las iglesias, pero hay algunos que por sus características, por su ministerio resaltan en la Escritura, y uno de ellos es Apolos. ¿Sí? Apolos llega a la ciudad de Éfeso, dice que él era un judío, ¿sí?, que había nacido en la Alejandría, que pertenecía a Egipto, ¿sí?, y era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Entonces, Alejandría era la ciudad natal de Apolos, y vean las características de este hombre: varón elocuente. Ustedes ahorita me van a decir más o menos cómo se imaginaban o se imaginan Apolos con estas características: varón elocuente, poderoso en las Escrituras, ¿sí?, había sido instruido ya en el camino del Señor y era de un espíritu fervoroso y enseñaba diligentemente. ¿Alguien me quiere decir cómo se imagina a Apolos con estas características? Que siempre estaba dispuesto ¿a qué? Hablar de la palabra, dice nuestro hermano Catalino, ¿no? Yo eso entiendo por varón fervoroso y elocuente, que era un hombre muy decidido para hablar la palabra del Señor, valiente. Gracias, Catalina. Digamos, se las voy a poner más fácil así, ahora con palabras más modernas. ¿Cómo creen que era el perfil de Apolos? Porque hay unos que dicen, miren, este es un hombre de perfil bajo, ¿no? ¿Han escuchado esas expresiones? Este es de perfil bajo. ¿Se imaginan a Apolos que fuera de un perfil bajo? ¿No? Entonces era de un perfil alto. ¿Qué entienden por un perfil alto? ¿Sabio? O sea, digamos, hagan de cuenta, vamos a ponerlo más en nuestros tiempos. Llega alguien a la iglesia, a lo mejor con ciertos conocimientos, y es una persona que no se va a quedar callada, que ustedes lo van a empezar a ver, a hablar, a preguntar. En la primera iglesia que yo estuve, creían mucho, ahora que Memo empezó a predicar de la guerra espiritual, ahí creían en la guerra espiritual y tenían ministerios de liberación. Y me acuerdo que cuando yo llegué, allá en una clase que teníamos, yo preguntaba y preguntaba. Y un día yo creo que fastidié a una hermana y empezó al final de la clase a orar y se paró junto a mí, me puso su mano y dice: Señor, te pido que en el nombre de Jesús sácale ese espíritu preguntón que tienes.
y no se me salió. Fue lo peor porque seguí preguntando. ¿Sí te acuerdas que me echaron el espíritu preguntón afuera? Pero uno a veces alcanza a ver el perfil, aunque lleguen bien traqueteados. Y podemos ver, mire, a mí me asombra que he escuchado a veces el testimonio de algunos hermanos cómo eran antes y llegan a la iglesia y se les apaga ese espíritu que tenían. He escuchado a gente que se movía y hacía cosas y tenía hasta 3 novias al mismo tiempo. Y de repente aquí como que desaparece eso, esa personalidad, cuando no debería de ser. Yo me imagino este Apolos, aunque era un judío, él en su religión, yo creo era un estudioso de las escrituras, de lo que él conocía, porque dice que era versado en la escritura. ¿Sí? Y además tenía una elocuencia para hablar. Cuando alguien es elocuente en una exposición, en primera va a llamar la atención de la gente. No es alguien ni siquiera que apaga la voz, hermanos, buenas noches, y que habla planamente, ¿no? No, llama la atención y quizás utilizaba palabras, no quiero decir rimbombantes, pero unas palabras que pudieran llamar la atención de la gente. La elocuencia que él tenía, ¿sí? El fervor con el que hacía las cosas, ¿sí? Poderoso. Y de alguna manera alguien lo había instruido y había aprendido muy bien todas las cosas referentes a la escritura de un espíritu que hervía. La palabra fervoroso habla de algo que tiene ebullición, que está hirviendo, que no se puede estar como quieto. Ese era. Ustedes van a ver, y después Apolos es mandado a Corinto y se convirtió en un líder en Corinto, al grado tal que ustedes, cuando han leído la primera carta a los Corintios, mucha gente seguía a Apolos, y por eso Pablo los regaña cuando escribe allá y les dice: es que ahora ustedes unos dicen que son de Cefas, otros de Apolos, y se refiere a este Apolos. Esa era su elocuencia, su poder de atracción, su carisma. Era un líder nato, digamos. Pero había un pero aquí para Apolos. Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, dice, solamente conocía el bautismo de Juan. Sí, tenía todo eso. Y miren, ustedes han conocido gente, a lo mejor todavía no creyente, y que pueden ser versados en muchas cosas. ¿Alguien ha escuchado a Agustín Laje? Les recomiendo que escuchen, busquen en YouTube Agustín Laje, pongan, y escuchen una conferencia de él, una disputa ante cualquier gente, ante los medios, y pongan a Agustín Laje. Es un versado en un chorro de cosas, pero muchísimas cosas. Pero, ¿qué creen? No es creyente. Y sabe un chorro de cosas y defiende cosas morales. Está en contra del movimiento LGTB, de la onda de la ideología de género, en contra del aborto, en contra de todo lo que nosotros también estamos en contra. Y si ustedes lo escuchan por primera vez, dirían: este es cristiano. ¿Pero qué creen? Él ha dicho: yo no he leído la Biblia, pero es bien elocuente y no le saca, se enfrenta con el que sea. Lo han retado así a un debate y él va con el que sea. Pero le hace falta algo. Lo mejor.
tener a Cristo. Tener a Cristo. Y Apolos tenía todo el conocimiento de las Escrituras, pero solo hasta el bautismo de Juan. No conocía lo que había pasado con Jesús, ni de su muerte, ni de su resurrección, ¿sí? Ni de nada de lo que ya predicaban Pablo, Aquila, Priscilas, Timoteo, ¿sí? No lo conocía. Pero sin embargo, él discutía, porque como buen judío asistía a las sinagogas y discutía con ellos acerca de las Escrituras si estaban mal. ¿Y qué es lo que discutía él? A ver, ¿quién me podría más o menos decir algo? ¿Qué idea tienen de lo que discutía en la sinagoga? Apolos. Estamos hablando de Apolos. ¿Con qué pudiera estar discutiendo? A ver, Dani. Tal vez podría estar discutiendo de la manera de cómo el pastor lo explicaba o si tenía algunas fallas. Ok, gracias, hija. ¿Qué se hacía en las sinagogas? Se revisaba la escritura, las escrituras. En esos tiempos de Jesús, de Pablo, se estudiaba las escrituras del Antiguo Testamento. Todo en función del Antiguo Testamento, no de lo Nuevo. No estaba el Nuevo Testamento. Entonces discutían eso. Se leía una porción y sobre eso a veces invitaban a alguien que hubiera llegado a esa sinagoga, que se hubiera versado en las Escrituras, y lo invitaban a participar, como lo hicieron con Pablo o como lo hicieron con Jesús. Ahí en el capítulo 4 de Lucas, ustedes pueden ver que dice que como era la costumbre de Jesús, llegó a una sinagoga y le pasaron el rollo del profeta Isaías y empezó a leer Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a liberar a los cautivos, a los presos, darles libertad, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Cerró el libro y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, refiriéndose a Jesús él mismo. De ese del que habla Isaías en el capítulo 61, ese soy yo. Y así discutían. Entonces Apolo discutía y no le ganaban en la discusión. ¿Y quiénes discutían en las sinagogas? Alguien similar a él. Y también esos tenían solo conocimiento hasta el bautismo de Juan. ¿Qué anunciaba Juan? ¿O cuál era el bautismo de Juan? ¿Cuál era? El bautismo de Juan. ¿Qué era? No, el bautismo de Juan. Porque aquí dice que solo conocía hasta el bautismo de Juan. Era el arrepentimiento. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento nada más. Sí anunciaba que venía uno detrás de él, pero eso lo anunciaban todas las escrituras. Todas las escrituras hablaban de un Mesías que los judíos estaban esperando. Todas. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Pero los judíos de ese tiempo no creían que Jesús fuera ese Mesías. Y eso era lo que seguían discutiendo. Entonces hasta ahí conocía hasta el bautismo de Juan. Y Juan proclamaba un bautismo de arrepentimiento de pecados. Y hasta ahí. Y ahí puede ser que inicie la nueva vida. Pero si no tenemos a Jesús después de eso, pues no sirve de nada tener un bautismo de pecados. Déjenme ponerlo de otra forma. Si Jesús no hubiera resucitado, tampoco serviría de nada, dice la Escritura. Seríamos los más dignos de conmiseración. Si nada más alguien se arrepiente de sus pecados, pero no se le da oportunidad de una nueva vida, que eso solo se obtiene a través de Jesús, el bautismo de Juan está incompleto. Juan llevaba a la gente a ese punto porque le tocó proclamar que detrás de él venía alguien superior a él, del cual no era digno de desatar ni siquiera su calzado.
Estaba preparando el camino del Señor. Ya el profeta Isaías había hablado de Juan. Dice, mi mensajero va delante de mí y él preparará el camino. ¿El camino para quién? Para el Mesías. Pero hasta ahí llegaba Juan. Y muchos judíos, la gran mayoría de judíos, hasta ahí se quedaron. Aunque ya había pasado todo lo de Jesús, su ministerio, su muerte, su resurrección, ellos seguían aferrados a su judaísmo. Y hasta ahí conocía a Apolos y era elocuente. Pero Priscila y Aquila no estaban ya con la venda en los ojos. Ellos ya tenían la verdad completa. Y fíjense qué buena táctica de Priscila y Aquila. Porque yo creo que estaban también en la sinagoga, ¿o no? Y estaban escuchando a Apolos discutir y discutir con denuedo, con valentía, fervorosamente, elocuentemente, y ganaba. Pero pudieron haber levantado la mano Aquila y Priscila, ¿no? Y decirle, a ver, muchachito, estás equivocadito. No es como tú dices. Pero no lo hicieron así. Tenían mucho tacto y eran humildes y no lo querían exhibir, sino vieron en él un potencial ministro que solo necesitaba ser instruido. Y con todo el tacto del mundo esperan a que acabe eso, lo llaman aparte y le dicen, Apolos, muy bien lo tuyo, pero te queremos decir unas cositas más que tú ignoras, que no sabes. Ese del que aún estás hablando y del hasta donde llegas del bautismo de Juan y de todo eso que hablas, ya vino, ya resucitó incluso, y a ese servimos. Y le empiezan a instruir ahora a ellos, a Apolos, y también vemos una respuesta de Apolos, de un hombre que aunque estaba bien versado en las escrituras, era también bien humilde, porque tenía un espíritu enseñable y aceptó toda la enseñanza de Aquila y Priscila, de lo que él ignoraba, y le es revelado a nuestro Señor Jesús. Y entonces tiene el cuadro completo ahora Apolos. Y una vez que le hablan de esto, aunque no lo dice, porque dice, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Pero vamos a ver, digamos, mira, esto es como una primicia de lo que vamos a ver en el capítulo 19, porque después, ¿en dónde están ahorita? Aquí, ¿se acuerdan? ¿En dónde están? ¿Dónde están con Aquila y Priscila? No, él era de Alejandría, natural de Alejandría, Apolos. ¿Pero en qué sinagoga de qué ciudad están? En Éfeso. Y el capítulo 19 nos va a hablar de la ciudad de Éfeso, de lo que pasa ahí en Éfeso, cuando llegan unos ministros y les preguntan a los habitantes de ahí, que también conocían de las escrituras, y les dicen, ¿en qué fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan. Entonces, ¿no han recibido el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Estaban igual que Apolos. Digamos, es como un botón de muestra que nos presenta en este capítulo anterior al 19 de lo que pasaba con la gente que estaba en Éfeso y que no conocían la historia completa de nuestro Señor, y por eso era necesario predicarles. Miren, a nosotros nos es necesario predicarles aún a los católicos, aún a los mormones, a los testigos de Jehová, porque no tienen la revelación completa. Espero que me entiendan. Tienen un conocimiento hasta un punto limitado. No todos, a lo mejor algunos tienen la revelación, pero necesitamos predicarles a ellos y que sea el Espíritu Santo el que los convenza.
Y cuando Apolo se les muestra todo el camino del Señor, no lo dice aquí, pero sí lo dice en el capítulo 19 que vamos a estudiar. Después dice, en el momento que ellos reconocieron que no conocían otras cosas y que no sabían del Espíritu Santo, en el momento oraron por ellos, les impusieron las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas. No lo dice aquí, pero yo lo leo entre líneas, que Aquila y Priscila oraron por Apolo, le impusieron las manos y recibió el Espíritu Santo. Me atrevo a decir esto porque lo va a decir en el otro capítulo, ¿sí? Porque inmediatamente de que le enseñan el camino de Dios, ya luego dice, y queriendo él, ¿quién? Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia ya habían creído. Ya no es con los que tenían el conocimiento nada más hasta Juan, el bautismo de Juan, sino de los que ya habían creído. O sea que, digamos, lo equiparon muy bien. Aquila y Priscila le dieron el evangelio completo y ahora sí, te enviamos allá, porque él tenía ese interés, digamos, le hervía la sangre, ¿sí?, por predicar el evangelio. Fer. Yo noto un paralelismo con Pablo, porque Pablo también había estudiado a los pies de Gamaliel y también era muy versado en todas las escrituras. Bueno, dice que Apolos viene de Alejandría. Tenemos que tener en cuenta de que Alejandría era la ciudad o el centro cultural de toda la antigua Roma, o sea, desde Grecia y Roma, Alejandría se destacó. No por nada está la biblioteca de Alejandría. O sea, él seguramente tenía igual el conocimiento de Pablo, y Pablo también tenía un fervor religioso, por llamarlo de alguna forma, y entonces es hasta que el Señor, o sea, pero tenía el mismo conocimiento, ¿no? O sea, básicamente estaba hasta cierto punto limitado, y es el Señor que los lleva, y ambos tienen la humildad de creerle al Señor, o sea, de creer la obra de Jesucristo. O sea, porque bien pudieron ellos en su conocimiento o sea, y el conocimiento crea soberbia, ellos pudieron decir, no, ese Jesús está mal. O sea, como muchos sí lo hicieron, como muchos otros judíos sí lo hicieron, pero ellos tuvieron la humildad, como decía ahorita, de sí aceptar lo que les estaban predicando, porque primero a ellos les predicaron. A Pablo primero le habló Jesús, y entonces a Apolo también le predicaron. O sea, también, como decía ahorita, también a ellos les predicaron. Con todo el conocimiento que tenían, o sea, les compartieron el mensaje de lo que era de la obra de Jesús. Con algunas pequeñas o grandes diferencias entre la vida de Pablo y Apolo. A Pablo se le apareció el Señor y a Apolos no se le apareció el Señor, ¿no? Fue directamente un trato de Dios con Pablo, al punto que aún lo dejó ciego 3 días. Y a él no le quedó duda a Pablo, porque el mismo Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y en el momento le viene una revelación completa a Pablo de todo. O sea, yo persigo a los cristianos, y perseguir a los cristianos es como perseguir a Jesús. Y aquí vemos a un Apolos que no se le aparece Jesús, sino aquí se cumple lo que Jesús oró con sus discípulos en Juan 16 y 17, capítulos 16 y 17, donde les dice a sus discípulos o apóstoles, bienaventurados ustedes que vieron y creyeron, pero van a ser más bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y se refería a todos, el resto de los demás, que no hemos visto a Jesús, pero hemos creído por el testimonio de ellos y de otros más, que Jesús es cierto, es real, es Dios. Y en eso se ve a Apolos que él creyó por lo que le transmitieron Aquila y Priscila, y aceptó la revelación completa, entrega su vida a Jesús, cree en él, y inmediatamente, ¿sí?, con lo que ya tenía,
pasa a Acaya por el ánimo que infundieron los hermanos en él y, digamos, mandan una carta de recomendación a los hermanos de allá de la provincia de Acaya. Acuérdense que en Acaya era parte de Éfeso y otras que vimos ahí en el mapa, otras ciudades que estaban por ahí cerca de Éfeso. Y lo mandan allá para que lo reciban los discípulos. Y cuando llegó, fue de gran provecho a los que por la gracia ya habían creído. O sea, llegó y se unió a un grupo que ya había creído, a la iglesia, estuviera donde estuviera. Acuérdense que la iglesia no tiene que ver con el local, sino con los seres humanos que han creído y se reúnen donde se hayan reunido. Lo más seguro es que se reunían en alguna casa, pero también se reunían en las sinagogas. ¿Y por qué dice? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Y por qué tenía que disputar con los judíos? ¿No creían lo mismo los judíos? Fíjense. Aunque las escrituras de los judíos y de nosotros los cristianos, al menos en una porción que es el Antiguo Testamento, es la misma, el problema está aquí en lo que creemos después de todo lo que está anunciado a los judíos. Ellos hasta este tiempo se siguen sintiendo un pueblo único, elegido de Dios, y que solo es a través de ellos, y que solo es para ellos, y tiene que ser bajo sus formas, bajo sus normas, bajo sus preceptos y bajo lo que ellos imponen. Entonces, cuando se desata en este tiempo el nacimiento de la iglesia cristiana ya de los cristianos, y sobre todo con el ministerio de Pablo, que está enfatizando la gracia por encima de cualquier cosa, ¿sí? La gracia por fe o la fe por gracia, y creer nada más en la persona de Cristo, esto choca con el judaísmo. Ellos seguían enfatizando el cuidar la ley, el cumplir la ley, el circuncidarse, en guardar muchas de las cosas que hablaba la ley el sábado y otras cosas más. Entonces, cuando oyen una doctrina que tiene el fundamento del judaísmo, pero sumado a eso, mejor Pablo les decía, eso está bien, solo nos sirvió para llegar a Cristo, nadie puede cumplir eso. Fue un ayo para llegar a Cristo. Acuérdense que ya la carta a los Gálatas, yo les decía en algún estudio, se cree que fue la primera que se escribió. Porque desde su primer viaje de Pablo a la provincia que fue a la de Galacia. Y ahí en la carta a los Gálatas es donde refuta esto, ¿no? Solo por gracia. Nadie se salva por cumplir la ley. Imagínense cómo le ha de haber caído esto a los judíos. Y entonces estaban en oposición contra esta nueva doctrina que se estaba levantando para ellos. Y podían discutir donde sea. Aquí dice que discutían públicamente, porque también los apóstoles, Aquila, Priscila, Apolos en este momento, pues llegaban y predicaban donde podían, donde había chance, donde veían gente. Y estaban creando alborotos. No solo en las sinagogas, en cualquier lugar. Y entonces públicamente están ahí quizás discutiendo y empieza a discutir Apolos con ellos. Y era tal su elocuencia, tal los argumentos, que nadie le podía rebatir. Les demostraba, dice, con las escrituras, que Jesús era el Cristo.
O sea, sus mismas bases, en lo que se apoyaban los judíos, de eso mismo tomaba las notas para demostrarles que Jesús era el Cristo. Y eso vamos a verlo, o lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos. Cada una de las cosas que van haciendo los apóstoles, cada una de las citas que aparece del Antiguo Testamento, en eso se apoyan para estar haciendo lo que hacen. Desde el momento en que reemplazan en el primer capítulo a Judas, Pedro cita una porción de la Escritura donde dice: tome otro su lugar, y lo está tomando de las Escrituras del Antiguo Testamento para apoyar lo que van a hacer. Y cuando predica en Pentecostés, va a las Escrituras. Dijo el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y les demuestra con la Escritura lo que estaba pasando ahí. Y así vamos viendo en cada capítulo que la base sí son las Escrituras, porque todas apuntaban para Cristo. Todas. Y aquí no lo especifica, pero lo da a entender en este versículo. Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y por las Escrituras, aunque sea nada más del Antiguo Testamento, podemos demostrar que Jesús es el Cristo. Cuando en el capítulo 8 Felipe se encuentra con el etíope, y el etíope está leyendo al profeta Isaías, invita a Felipe a subir a su carro y dice, le pregunta con un espíritu así enseñable. Él quería saber de quién habla el profeta, de él mismo, de Isaías, o habla de otro. Y entonces Felipe dice, desde esa escritura le empieza a explicar que hablaba de Cristo. Hoy para nosotros es claro, ¿no? Leemos Isaías 53 desde el final del 52 y el 53 y decimos, claro que está hablando de Cristo. Para nosotros, ¿eh? Pero preséntaselo a un judío. Ellos dicen, no, habla de nuestro Mesías, a lo mejor que va a venir. Y muchos siguen sosteniendo que habla del profeta Isaías. Y entonces aquí Apolos se está basando para refutar a los judíos en lo mismo que ellos creían, para demostrarles que hablaba la Escritura de Cristo. Y se da una confraternidad tal, porque yo creo que desde antes, desde que Aquila y Priscila toman a Apolos aparte, ¿a dónde creen que se lo hayan llevado? Cuando ahí en Éfeso Aquila y Priscila toman a Apolos para explicarle un poquito de las Escrituras. ¿A dónde? Porque Apolos había llegado a Éfeso, venía de Alejandría, no tenía una casa en Éfeso. Ellos ya se habían instalado, Aquila y Priscila. Incluso cuando llega Pablo a Éfeso, Aquila y Priscila ya estaban ahí y se une a ellos porque tenían el mismo oficio. Aquí importa mucho la hospitalidad, de que recibamos a alguien. Nuestras hermanas colombianas que vinieron hace unas semanas se fueron a la casa de Rebe, estuvieron con Rebe, con Liz, con Beto, con sus hijas, ¿sí? Y podemos recibir la bendición de ellas, y ellas recibieron la bendición de estos hermanos que les abrieron sus casas, y de la iglesia que también les abrimos las puertas, y nosotros fuimos bendecidas por ellas, ¿o no? Al menos yo fui bendecida por ellas, por sus mensajes. Y cuando regresaron todavía pasaron aquí a vernos y ya decían, pues ya quédense. Pero ellas tienen una misión también. Y eso también nos enseña, nos va enseñando la Escritura. De segurito se los llevaron a sus casas. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Pues terminamos así el capítulo 18. Y después pasaremos al 19. Porque, como dice aquí, por orden. Entonces, como vamos a ir por orden,
Pues vamos a ir al 19 después, hermanos. Vamos a orar. Una vez más, Señor, te agradecemos por tu palabra. Y te agradecemos por esos siervos que tú nos muestras a través de ellos. Hombres piadosos, fervorosos, elocuentes, llenos de ti, dispuestos a dar su vida por ti, Señor. Y tú no has detenido a lo largo de la historia levantar hombres y mujeres con ese fervor, como tu siervo Apolo. Levanta, sigue levantando más y más siervos tuyos en medio de nosotros. En cada uno de nosotros pueda arder la pasión por predicar tu palabra, Señor. Incluso prepararnos para defender ardientemente el Evangelio. Sin pelear, pero ardientemente. Para convencer, dice tu palabra, a aquellos que dudan. Rescatar a algunos que se están perdiendo. Y aún alejarnos de otros y no tocar ni siquiera sus ropas contaminadas, si se mantuvieran en su necedad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quedamos despedidos. Si alguien trajo ofrendas, diezmos, aquí está el cesto, hermanos. Ahora les voy a decir, ustedes inviten a sus hermanos a que vengan los miércoles, para que no falten.